Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, todo tiene un porqué. Hoy un programa muy interesante. Antes los saludo, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? Chicas. Muy bien. Bien, ella siempre se ríe de arranque, ¿viste? Con una... Sí. Porque Connie también se sonríe, pero vos sos como más pícara. ¿Qué estás Mira que pensando? no, pero ¿Qué tenés en la cabeza en este momento? Estoy pensando que es un gran programa. Me Como da un poco de siempre, como todos los emoción. días. Me genera emoción porque hay mucha gente. ¿Te sentís identificada con el Sí, tema de hoy? totalmente. He pasado por muchas situaciones que tuve que superar, pero ¿Por no qué voy a tenemos adelantarme. la capacidad de superar adversidades? Ese es el tema que planteamos, la pregunta que planteamos, y por eso le decía si ha tenido esta oportunidad, porque también se da muchas veces con hechos traumáticos, situaciones complejas, ¿no? Sí, claro, ¿Has que ese tenido fue estas- mi caso, sí, de muy chica, entonces como que uno tiene que quedarse con esa angustia o traspasarla a sobrevivir con ella y aprender algo al respecto. Así que sí, me siento muy identificada y creo que todos en algún punto Sí. hemos pasado por situaciones porque nunca uno sabe, quizá algo terrible para vos no es terrible para mí, entonces sí. No, hay hechos muy drásticos que, bueno, tienen una objetividad para todos, son pérdidas de personas muy queridas, obviamente me refiero a la muerte, accidentes, catástrofes, situaciones que para el común de la gente son traumáticas. Y después sí, hay cosas más subjetivas, pero que por ahí a uno lo hace sentir realmente muy mal, y de eso también vamos a hablar. ¿Quién nos va a ayudar? Hoy tenemos varios invitados, pero ¿quién es la primera? A ver. Licenciada Liliana Traiber. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como coordinadora de la Clínica de Ansiedad y Trauma del Departamento de Psicoterapia de INECO y es docente de grado y posgrado en la Universidad Favaloro. Bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy amable. La verdad que es un tema muy amplio y hay muchas aristas y vamos a ir tratando de ir tocando varias de ellas. Pero la pregunta que hacemos es por qué los seres humanos tenemos esta capacidad y si realmente la tenemos todos o es solo un grupo de gente que puede superar adversidades de todo tipo, ¿no? Bien, bueno, como decías recién, la capacidad la tenemos las personas en general y como somos seres biopsicosociales, no podemos pensar esa respuesta desde un único lugar. Desde el campo de la psicología sabemos hoy por hoy que ante situaciones difíciles, traumáticas, como por ejemplo situaciones de catástrofes naturales, accidentes de tránsito, secuestros, robos a mano armada, situaciones de abusos y demás, hay personas que pasan por la misma situación difícil, traumática, hay algunas que se recuperan naturalmente y otras no lo hacen. Y esto sabemos que tiene que ver con la capacidad de poder procesar emocionalmente esas situaciones difíciles. Hoy por hoy sabemos que las personas que pueden sentirse acompañadas después de una situación complicada como estas, pueden tener la capacidad de poder expresarse, hablar, contar sobre eso y naturalmente se van exponiendo nuevamente a ese tipo de situaciones que no son peligrosas, ¿sí? Por ejemplo, una persona que atraviesa una situación de accidente de tránsito, es muy probable que los primeros días, semanas después de esa situación No quiera subirse a un auto. no quiera subirse a un auto, tenga temor. Eso, en la medida que va pasando el tiempo, empieza a darse naturalmente Ahora, como una remisión de esos síntomas. Superar una adversidad significa enfrentarse a eso que nos provocó esa situación traumática. En algunos casos sí, cuando la persona queda como pegada, vamos a decir, a esa situación difícil, traumática, podemos pensar en que esos síntomas que estuvieron presentes al comienzo de esa situación difícil, no solamente no mejoran, sino que empiecen a empeorar. Por lo tanto, la persona que empieza a poder procesar emocionalmente esa situación difícil, de alguna manera, inclusive muchas veces a partir de una psicoterapia específica que ayude a justamente poder sobrellevar esto, es que se va a poder reponer. Tenemos que diferenciar acá también situaciones traumáticas en las que la gente se pueda recuperar naturalmente y espontáneamente, y hay otras personas que no logran hacerlo, que es una minoría, y que pueden llegar a tener este trastorno por estrés postraumático, que si hoy por hoy sabemos también, si no se realiza un tratamiento adecuado durante el primer año de ocurrido ese evento traumático y los síntomas persisten, la persona va a seguir teniendo esos síntomas y no se va a recuperar sin un tratamiento adecuado específico. Y por eso sabemos que hay terapias específicas para esto en particular. Liliana, me imagino yo, y creo que vos me lo digas, no es lo mismo superar una adversidad que negar, que en la negación, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la diferencia? En realidad, a ver, está buena tu pregunta porque sabemos que la evitación a todo nivel
es uno de los factores que más daño hacen a la recuperación de una persona. Hablamos de evitación cuando estamos hablando de evitación a nivel emocional, a nivel cognitiva y a nivel comportamental inclusive. Cuando una persona recuerda de manera inesperada, no queriendo recordar ese evento traumático, puede aparecer flashes, pueden aparecer en forma de sueños o pesadillas o sueños angustiosos, y la persona de alguna manera no está queriendo recordar eso, digamos, es una evitación porque es muy doloroso, muy angustioso volver un poco a ese recuerdo traumático. Entonces, la evitación por eso sabemos que es dañina, y lo que hacemos en la psicoterapia es, de alguna manera, gradualmente ir dejando de evitar las cosas que la persona hacía antes del trauma, porque antes del trauma la persona podía sentir, pensar y actuar de una determinada manera, y ahora está eligiendo, no está pudiendo elegir, es involuntario realmente. Hay una palabra que tiene que ver con todo esto, que es la resiliencia. Bueno, estaría bueno que lo expliques vos, pero da la sensación que es la capacidad que tenemos de reponernos ante las situaciones traumáticas. Exactamente, es la capacidad de poder atravesar situaciones difíciles, poder adaptarnos a esas situaciones difíciles y muchas veces salir fortalecidos. Así que sí, es algo muy, muy importante, y esto va a tener que ver muchas veces con diferencias individuales, con el temperamento, que también se le puede sumar el factor ambiental o de crianza. Digamos que somos como un combo, ¿no?, que va a ayudar a que la persona... ¿Hay un comportamiento genético también ahí involucrado, en el sentido de que, no sé, supongo, ¿no? Tengo un padre que a lo mejor es más depresivo, que por ahí le cuesta superar adversidades, por ende, ¿me lo puede transmitir a mí o es independiente? Sí, pasa que hay un predominio, no se sabe si de mayor manera va a ser el de ambiental o genético, porque la persona que tiene esta manera de ser o estos rasgos de personalidad, de alguna manera va a transmitir en formato de creencias o de mensajes a la persona, a sus hijos, por ejemplo, ¿sí? No quiere decir que los padres tengan la culpa de nada, ¿no? Bueno. Ella. Eso no. Pero viste que hay gente que es muy positiva, sí, y hay gente que es más bien negativa. Hay rasgos ¿no? de personalidad que van a ayudar muchísimo a que las personas puedan superar estas adversidades, seguramente. Cuando hablamos de la autoestima, de la sensación de afrontar las situaciones difíciles con buenos recursos de afrontamiento, y ahí entra en juego las creencias que las personas tenemos acerca de nosotros mismos, también de la peligrosidad del mundo, de los demás, de nuestro entorno. Entonces ahí se conjugan una serie de elementos, pero sí, las personas más positivas o con rasgos más de personalidad un poquito más positivos pueden pasar un poquito mejor estas adversidades. Liliana, yo por lo general no soy muy positiva, y me gustaría saber si se puede aprender, si se pueden incorporar algunos hábitos como para, ¿no?, ser más positivo. Pero no sé si vos, porque déjame que yo te juzgue de afuera. Sí, vos sos una persona que utiliza mucho el humor, y eso habla de una persona más positiva que negativa. No, pero no soy así. Bueno, ¿cómo mentís, no? Miento mucho. No, pero soy bastante... Todo es catastrófico. Sos divertida, vos sos una mujer pero creo que le divertida. encontré con el humor... todas las cosas que me dan miedo, doy vuelta a todo con el humor, pero veo toda la vida bastante catastrófico. Entonces pienso, ¿se puede de alguna manera aprender a ser más positivo? Se puede, sí. ¿Cómo? En principio hay que saber que estas creencias acerca de lo catastrófico del mundo, el peligro inminente a cada paso, es algo que también vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Cuando vamos creciendo vamos adquiriendo ciertas creencias, muchas veces que están siendo, nos las tomamos a través del entorno. Entonces la visión catastrófica de que el mundo es un lugar peligroso es algo que muchas veces se puede flexibilizar, suavizar, en muchas ocasiones a partir de las terapias que ayudan a justamente poner en foco la relación entre los pensamientos, las emociones y las conductas, ¿no? Porque si yo pienso de determinada manera, pienso que el mundo es un lugar peligroso, también voy a actuar de esa manera y voy a sentir todo el tiempo en una situación de temor. ¿Pero vos salís inminente, con miedo de a la ansiedad. calle? Sí, pero mi familia somos muy temerosos, de verdad. ¿Sí? Yo creo que tiene que ver también con el tema de la ansiedad, ¿no? Sí. Y es como, ay, Las ¿qué tienen puede pasar? todas. Me estás conociendo, Sí. ¿no? Sí. Es que la ansiedad engloba los miedos en general, ¿no? Tenemos dentro de lo que son los distintos trastornos de ansiedad una serie de diferentes patologías ansiógenas que van a dar cuenta de cada miedo
en particular. No es lo mismo una fobia específica que un estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Donde la persona sí vivió una situación difícil, traumática real. ¿Y Bueno, vos sabés que ahora Sí. seguimos porque la verdad que el tema es interesantísimo, pero me gustaría sumar a alguien que además de ser profesional, que tiene que ver con esto, con el cerebro, la medicina, además en su vida personal también ha superado situaciones traumáticas, complicadas. Esta es su presentación. Alejandra Schiappa es médica especialista en genética y en neurobiología psiquiátrica. Estudió en la Universidad de Columbia en New York y trabajó en instituciones como FLENI, INECO y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Además, es periodista médica y conferencista a nivel internacional sobre liderazgo y motivación. El 11 de septiembre de 2001 se encontraba en Nueva York cuando ocurrieron los atentados a las Torres Gemelas. De esa manera, formó parte del equipo de socorristas de emergencia que trabajó asistiendo a las víctimas. Haber participado de esa experiencia le dio un valor agregado a su trabajo profesional. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el informe obviamente da una perspectiva de quién se trata, pero ha superado otras situaciones también complejas, ¿no? Y me parecía que sos un gran ejemplo para charlar con nosotros por estas dos cuestiones, ¿no? Porque sos médica, porque estudiás el tema y porque más lo has vivido de forma personal. Así que quién mejor para contarnos en primera persona de esta situación. Yo lo primero que te quiero preguntar a propósito de tu carrera es si esto de la resiliencia tiene que ver con nuestro cerebro. Si hay algo en el cerebro nuestro que nos, lo hablamos un poco con Liliana, ¿no? Pero desde la medicina, que nos permita ser resilientes o no, poder superar adversidades o no, o quedarnos con el trauma, con el problema, con estas cuestiones tan duras. Bueno, la resiliencia, bien te contaba ella, es ese poder que tenemos, ¿no? De poder saltar obstáculos, superarnos a nosotros mismos y salir fortalecidos de ciertas situaciones complejas. El cerebro es algo muy complejo y lo sabemos. Y la resiliencia también, estudiarla es como que hay muchas cosas para estudiar que aún no se saben, otras que sí saben, pero se ve que luego de ciertas situaciones hay gente que tiene como mayor facilidad para salir de ciertos traumas o de ciertos... Cuando hablas de un trauma puede ser cualquier cosa, un trauma, ¿no? No tiene que ser... Puede ser algo muy chiquitito o algo muy grande. Y otras que les cuesta más. Y tiene que ver también con procesos de los pensamientos, de las creencias que uno tiene. Y cómo puede manejar todos esos. Hemos hablado muchas veces aquí también de lo contrario, ¿no? De la liberación de oxitocina, ¿no? Las cuestiones placenteras. Sí. A la inversa, ¿hay cuestiones también de esa naturaleza? Dentro de... A ver, hay una... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Sí. Hay como un concepto a veces que se llama de DAS, digo yo, ¿no? De la dopamina, la adrenalina y la serotonina. Sí. Hay siempre muchas mezclas de todo, ¿no? Pero en ciertas situaciones, uno cuando tiene el deseo va a liberar dopamina. ¿Sí? Entonces va a ser una hormona que te va a hacer actuar, que vas a tener las ganas, vas a pensar, vas a hacer todas estas cosas que cuando tenés el deseo te llevan a lograr tus objetivos. Para eso vas a necesitar acción. Y la acción te la va a dar la adrenalina. También el miedo te da adrenalina. ¿Sí? Y son dos factores que ahí uno tiene que va viendo cómo puede, ¿no? Saltar el miedo y transformarlo en algo diferente, ¿sí? Pero Con la adrenalina. Siempre se dice, ¿no? ¿Qué haría si me pasara tal o cual cosa? Si vienen y me asaltan, situaciones que uno dice, bueno, la verdad que yo te puedo decir cualquier cosa, después hay que ver cómo reacciona. Y hay gente que reacciona ante una catástrofe, te pasó con las Torres Gemelas, estabas en el lugar y ¿qué hiciste? No te fuiste corriendo, sino que fuiste a ayudar. Hay gente que por ahí se paraliza o se va para el otro lado. Sí, exactamente, y de hecho yo vi las tres cosas que... A ver, uno creo que... Y tampoco se le puede echar la culpa, digo, cada uno reacciona de la manera que puede. Mira, a mí un compañero mío de la Universidad de Columbia, un alemán, me acuerdo que yo fui a las Torres y nos encontramos después, mucho tiempo después, y él me dice, le digo, no, pero me siento inútil, no hice nada, me sentía triste yo. Y él me dice, pero Ale, ¿cómo que no hiciste nada? Fuiste. ¿No? Fue como un concepto. Fuiste. Y yo me fui a ocultar a mi casa como una rata, me dijo. Fue un concepto que a mí me choqueó porque digo, no, nada que ver. Pero ahí me empecé a dar cuenta de que cada uno va aprendiendo en la vida misma cómo reacciona ante ciertas situaciones. Yo no creo que te puedas imaginar todas las situaciones, pero sí creo que uno puede como entrenarse
prepararse para ciertas situaciones, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho también con el tema de tomar confianza en uno mismo, de entender que situaciones difíciles vamos a tener todos. Para mí la aceptación, por ahí, bueno, como hablaron un poquito de negación, aceptación, para mí aceptar que lo que nos pasa nos tiene que pasar y no preguntarme por qué a mí, por qué esto, no ponerme en una postura como más de víctima, sino más de decir, bueno, me pasó esto, ¿qué tenía que aprender? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que voy aprendiendo? Porque hay ciertas experiencias que te llevan un tiempo, como también bien decía ella, al principio nada es lindo. Uno se pregunta, ¿y para qué fui? ¿Sí? Porque las sensaciones que uno tiene son de angustia, son de inutilidad, de quizá yo quisiera ayudar. Y muchos meses me sentí inútil porque creí que no había salvado una vida. Es que ¿sí? Porque de hecho no pudimos sacar un sobreviviente que sabíamos que había gente viva debajo de los escombros. Entonces en esa visión de ir a salvar una vida como médico o la creencia que uno tiene, después se da cuenta que humanamente es mucho más limitado y vulnerable. Pero uno puede transformar en potencial todo eso, ¿sí? Y mirarse con una mirada más compasiva y decir, a ver, estuve ahí, hice un montón de cosas, hice lo mejor que pude y lo hice bien. Y ahí después uno, en todas estas cosas que va aprendiendo, está eso que te decía del DAS, empezás a liberar un poco de serotonina y esa sensación de satisfacción por decir, bueno, algo hice. Mi pregunta es, digamos, esto es muy normal y está bueno, digamos, decirlo, que todos los que nos pasa por primera vez algo traumático, no vamos a poder decir, ay, ¿sabes qué? Esto es por algo, sino que hay un camino que hay que recorrer. Hay un proceso. Y hay un proceso. Sí. De hecho, son reacciones comunes al trauma, digamos, toda la sintomatología de tristeza, ánimo decaído, las sensaciones de culpa, de bronca, de malestar, son completamente esperables después de una situación traumática. Después habrá que ir procesándolas, por supuesto, ¿no? Pero llegar a esta instancia de poder sacar algo positivo, salir fortalecido, esto es un proceso muy personal y muchas veces es necesario una ayuda hasta externa, ¿no? Porque por más que uno le diga a la persona, vos hiciste todo lo que pudiste, no tenés por qué sentirte de esa manera, la persona no va a dejar de creerlo por sí sola. Pero aún así se convierte en resiliente con el tiempo, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que son procesos de aprendizaje los traumas. O sea, uno puede, dentro de todo, si puede elegir, yo creo que siempre hay opción de elegir. Para mí es como no sé, lo tomé como una filosofía de vida. Uno vive tomando decisiones, vivimos tomando decisiones. Casi todas nuestras tomas de decisiones son emocionales. Y en esas emociones aprendemos un montón de cosas. No siempre sabemos cuál va a ser el resultado, ni qué vamos a hacer y si lo vamos a hacer bien. El tema es tratar de pensar que podemos superar ese miedo o superar lo que nos pase. Y la otra, una cosa que a mí me hizo bien, como ella dice, al principio no es todo bonito, qué lindo, fui a las Torres Gemelas, después vinieron reconocimientos, sos un héroe. Uno no cree nada de todo eso, porque la angustia que tiene o el dolor de lo vivido por otros, porque en ese caso yo no tuve lesión, ¿sí? No murió nadie que yo conocía, pero ves la muerte de 3.000 personas y ves terror, ves horror, vivís cosas que no te das cuenta, que no conociste nunca. Pero convengamos que la persona resiliente es empática, ¿no es cierto? O sea, tiene como cierta empatía. Sí, bueno, yo creo que sí. Yo por ahí hablo personalmente, ¿no? Y esto que decís, vos siempre tenés opciones, algunas pueden y otros, yo creo que todos podemos. Primero a mí me pasa que yo miro al otro como que puede, que todo lo puede, no lo miro limitado ni con un juicio. ¿Sí? Lo miro como potencial, porque me he descubierto a mí en potenciales que no creí que podía. Si a vos te dicen, por ejemplo, no sé, mira, vas a tener un cáncer, lo vas a superar, vas a ir a un atentado terrorista y después vas a estar a punto de morirte como un óxido y te salvás de todo. ¿Qué opinas? ¿Te exponés o...? No, huyo. Si a mí me cuentan cosas mías, yo te digo de entrada, no las haría. Pero cuando uno ve que las traspasa, y que lo que aprende es mayor que el daño, si lo puede transformar, creo que vale la pena la vida entera. Entonces, y muchas de las cosas que nos pasan son creencias o que está bueno educar desde las neurociencias a la gente, dar el conocimiento para que entienda que en vez de negar puede aceptar. Hasta que uno no acepta no cambia. El proceso no es corto,
para cada persona va a ser un poco menos y otros les va a tocar, no sé, mucho más largo, pero son posibles. Si uno lo ve desde que son posibles y trabajar. Obviamente que va a haber personas que son más resilientes y quizá porque tuvieron más cosas que superaron te haces como más resiliente. Pareciera que te potencian. Porque el miedo yo, por ejemplo, lo transformo en oportunidad. Dije, bueno, a ver esto, ¿y por dónde vamos? Y empezás a ser creativo, ¿sí? Empezás a ocurrir cosas, se te ocurren cosas que no se te hubieran ocurrido antes y te animás a probar. Y yo, por ejemplo, tengo mucha prevención. Sí, porque el riesgo yo lo veo en todos lados. No patológico, ¿no? Que me impide moverme, pero yo veo riesgo. Entonces trato de evitarlo, trato de prevenir. Es como que voy formando mi vida para esas cosas que me salen más natural. ¿Sí? No me pongo como en contra de todo esto que me pasó. Y la gente necesita saber que, como bien decía, son procesos. Nada es de un día para otro, nada es mágico. ¿Sabes, Ale, yo te hablo de un esto aprendizaje. que estás contando, que tiene que ver con tu experiencia personal, Cristian también fue a charlar con alguien, queridísimo actor, Javier Lombardo, que de repente de un día para el otro le dijeron, tenés Parkinson, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue esa aceptación? ¿Cómo fue ese momento de decir, ¿por qué a mí? Creo que lo cuenta un poco en la nota, ¿no? Sí. Porque al principio uno se hace un montón de preguntas y le cae como un mazazo en la cabeza, ¿no? Y ahí empieza todo un proceso. Sí, es una de las notas más especiales que me tocó hacer en este programa, otra historia increíble. Y otro factor acá que me parece que es fundamental, la familia. Sí. El apoyo que recibió Javier de su familia, que le permite convivir con esto, llevarlo de la mejor manera posible. Lo vas a ver en esta nota, fíjate. Bueno, Javier, contame, ¿cuándo empezaste a sentir algo distinto en el cuerpo y cómo fue acercarte a un médico para recibir un diagnóstico? Lo primero que sentí fue el brazo derecho completamente rígido, no podía mover, no podía hacer esto. Y bueno, me dieron el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson y bueno, ahí es como que se me cayó el mundo, ¿viste? Yo no sabía, ni siquiera sabía muy bien qué era el Parkinson. Cuando me dieron el diagnóstico nos deprimimos mucho, estaba Paula, mi mujer, y fuimos a un bar y nos pusimos a llorar porque la verdad que no sabíamos qué hacer. Claro. Era como que te habían sacado el suelo de los pies. Yo creo que recién ahora estoy aceptando que tengo esta enfermedad y viviendo con esta enfermedad, conviviendo. Yo hice un proceso muy largo, digamos. Al principio me apasioné con el misterio de la enfermedad. ¿Por qué me había enfermado? Quería saber por qué me había enfermado. ¿Por qué yo? Claro. ¿Por qué yo? ¿Viste? ¿Por qué a mí? Cada uno se enferma en realidad de lo que se tiene que enfermar y la enfermedad tiene obviamente que ver con vos, con tu biografía, o sea, lo que vos sos. La enfermedad sos vos, de alguna manera. ¿Hay algún consejo que puedas dar a otras personas que nos están viendo y tal vez tienen Parkinson? Sí, no solamente gente que tenga Parkinson, sino cualquier otra enfermedad, digamos. Yo, el único consejo que les puedo dar es que le presten atención a lo que les pasó, porque no es una casualidad, y que saquen de eso, capitalicen eso, porque eso seguramente los va a llevar a un camino, a mí me llevó a un camino más interesante, aunque te parezca, digo, bueno, no estoy diciendo que bueno enférmense, pero estoy diciendo que cuando vos te enfermas, te lleva a un lugar, yo pude ahondar en mí mismo de una manera que jamás hubiera escrito lo que escribí, jamás me hubiera pasado lo que me pasó si no me hubiera enfermado. O sea que yo creo que hay que capitalizar lo que a uno le pasa, hay que encontrarle un sentido a lo que haces y un sentido a tu vida, porque eso te salva, es así. Muchas gracias. Y en el programa sobre superar las adversidades, el caso de Javier Lombardo, que nos recibió, nos contó y pasó por todo, tiene un porqué. Le mandamos un saludo a Javier, estaba su mujer ahí en la nota sí, está también, la mujer, ¿no? que emocionada, obviamente, lo abrazaba, se dan besos, así que le mando un saludo grande a la mujer también que seguramente está mirando. Por eso hablabas de lo importante que es el acompañamiento familiar, obviamente. Ahora, es como que son dos vidas, ¿no? Lo escucho a Javier, te escucho a vos y escucho a mucha gente que de repente hay un quiebre, hay una situación traumática, hay un hecho, hay una adversidad y de repente te hace aparecer una personalidad diferente. No sé, él decía, buscar un poco más en tu interior, en tu pasado, en quién sos, y aparece una persona a lo mejor, no sé si muy distinta, pero alguien que no estaba. Sí, yo eso a veces, mira, lo llamo, hay un concepto que se llama crecimiento postraumático, que es cuando una persona después de un trauma se mejora, digamos, a sí mismo, ¿no? Pasa por todo ese proceso y quizá lo que te pasa, esto es una opinión personal,
es que vos te conectás con tu ser, con lo que sos. Ves que sos vulnerable, ves que hoy estamos y mañana no, y lo vivís, y lo experimentás, y te crees que sos con tu ego todopoderoso y alguien te demuestra que como un monóxido sos nada, que te vas a morir y nadie te ayuda y que te estás muriendo y se acabó. Y cuando vos aprendés la vulnerabilidad de la vida, creo que aparece la fortaleza de la fe en lo que creas. Y creer en uno mismo creo que es parte de la humanidad, ¿verdad? Cada uno, si no cree en sí mismo, no cree en otro, no cree en nada. Contaste, porque más allá de la experiencia de las Torres Gemelas, que no fue una experiencia donde vos tuviste un problema, más allá de que viste una catástrofe y fuiste a ayudar. Terrible. Deslizaste un par de veces una cuestión que tiene que ver con el cáncer y otra con el monóxido de carbono, estuviste a punto de perder la vida. Sí, bueno, sí. Es como que a veces digo, vi la muerte de 3 lados diferentes y fue 2000, 2001, 2002, fue como todo rapidito, de un potencial de un cáncer, de un diagnóstico y la espera de la biopsia y bueno, todo lo que eso implica. Y ahí entendí el valor de la vida, el potencial de vida. ¿Sí? Porque me acuerdo que dije, a mí esto no me va a matar, no seré madre, pero quiero vivir. Y hay un potencial real, y por eso se estudia también tanto, ¿no? La psiconeuroendocrinología y demás, que uno genera, aunque no podamos medirlo, aunque no sepamos a veces qué es exactamente, pero es una lucha, ¿viste? Esa gente que sobrepasa. Yo sentí ese potencial por un ratito. Después el ver la muerte de los demás, de otros, y que nada, uno puede entender la maldad extrema de la humanidad y la bondad extrema de todos los que, no lo digo por mí, pero de toda la gente solidaria que estaba tratando de ser útil y ayudar. Entonces ves los extremos de la humanidad. Y después, bueno, lamentablemente me tocó una intoxicación con monóxido de carbono en New York. Y nada, que estuve 3 horas y media atrapada, estuve supuestamente muerta, vi el túnel, fui y volví, como dicen. Y ese es para otro programa también. Ese es otro Consuelo. Y no, pero realmente uno experimenta eso y me acuerdo que la primera pregunta que me hice, ¿qué hubiera cambiado mi vida? ¿No? Sí, porque realmente ves que si nadie te salvan, esperás un milagro, tenés la fe, pero el sentimiento de que te fuiste viene, ¿sí? Y ya está. Ahora, qué increíble que tengamos que pasar por esas experiencias para darnos cuenta, porque esto es una cuestión, es un denominador común. Todo aquel que vio la muerte de cerca o que perdió un ser muy querido o que, bueno, pudo haber muerto o tiene por ahí una enfermedad y sabe que el final se va a acercar o tiene una fecha, empieza a darle valor a las cosas que son realmente importantes, ¿no? Y empieza a minimizar cuestiones del día a día. Pero para todo lo demás, hasta que no te pasa, vos vivís acelerado, te haces problema por cualquier estupidez y es muy difícil sacarte ese chip. Entonces, qué feo que te tenga que pasar algo tan duro para que uno se dé cuenta. Por eso, bueno, a veces está bueno, a mí me gusta mucho el tema de dar conferencias o de hablar y transmitir, porque cada uno cuando va escuchando, me ha pasado en muchas charlas, cuando van escuchando se empiezan a identificar con cosas que le pasaron en la vida, que no tiene que ser justo ni un atentado ni tan dramático, ¿no? Y empiezan a ver, a cambiar como la perspectiva, que esa es la idea, que tengan una perspectiva más optimista. Pero yo lo llamo optimalismo, hay un concepto nuevo de optimalismo, que es como el optimismo realista. No, va a estar todo bien, no pasa nada. No, hay un optimismo realista. Nosotros podemos elegir mirar las cosas de 2 lados distintos, ¿no? De la realidad que es y cómo vamos a afrontar esa realidad. Y bueno, empezar a buscar en nosotros qué recursos tenemos. Siempre tenemos algún recurso. Y como bien dice ella... ¿El resiliente es más enfocado? ¿Tiene más clara algunas cuestiones? Hay un montón de cosas que no tengo claro. Si soy resiliente, no. Sí, evidentemente no. Lo sos. No, sí, no. O sea, vas aprendiendo. Hay cosas que, es como vos decís, hay cosas que no... A ver, pobre, mi nena viene y dice, mamá, me duele el dedo y capaz que se lo fracturó, bueno, es un dedo, ¿sí? Y para otra mamá por ahí es una catástrofe que se haya fracturado un dedito, ¿sí? Cambiar los parámetros, pero creo que para cada uno las cosas son o no importantes. Y en esa importancia es cuando hay que tratarla, ¿no? Hay que actuar. Sí, no desmerecer, ¿no? Porque la escala, el umbral te cambia. De alguna manera poner como una perspectiva de la situación, ¿no? De alguna manera es frenar y evaluar qué es lo que está pasando.
y de alguna manera también cuando las personas no pueden hacer frente a esas situaciones y necesitan realmente, como mencionaba antes, una ayuda externa, ese procesamiento se va realizando. Y muchas veces también hay que saber que el tiempo no lo cura todo. No necesariamente a medida que pasa el tiempo... Porque esa es una frase muy instalada, ¿no? Que el tiempo cura. Bueno, esto te todas pasó, dejemos pasar el tiempo, y hay personas que aunque hay que ocuparse más allá de pasar exactamente, el tiempo. Más allá de que hayan pasado 10, 20, 30 años, pueden estar sufriendo por lo que les pasó hace tanto tiempo atrás, como si hubiera pasado ayer. Entonces, para mí el tratamiento es fundamental también, ¿no? Claro. La búsqueda de ayuda, y si uno tiene una contención familiar, genial, pero si no lo tiene, apoyarse en la gente que puede ayudarlo y buscar ayuda externa, o sea, de un profesional, de psicólogos, lo que necesite, ¿sí? Javier Lombardo decía en la Sí. nota, y lo anoté, que decía, la enfermedad tiene que ver con tu biografía y tiene que ver con vos. ¿Esto siempre así? O sea, uno, digamos, a raíz de cosas que no ve, quizá puede llegar a una situación de trauma. no necesariamente, no sé vos, Ale, ¿qué opinás? Mirá, yo sí y no, sí, no. Pueden contradecirse, Sí, no hay problema. claro, pero bien. Yo creo que, mirá, te doy un ejemplo. En Nueva York, yo escuché por primera vez el síndrome de estrés postraumático. O sea, lo había escuchado, leído en alguna, pero en ese acto empezó en el mundo a fluir el estrés postraumático. Y estando ahí mismo, empecé a mirar y decir, acá van a salir psicologías que ni idea. Y de hecho salieron. Hay un montón de estrés, de enfermedades psicológicas del evento. Gente que no estaba ni cerca del evento de las Torres Gemelas se enfermaba, tenía trastornos de ansiedad. O sea, fíjate, no vivieron el trauma de las torres, pero conocían a alguien que conocía a alguien que murió. Estuvieron cerca o estaban cenando en un restaurante con gente, o sea, todos se conectaban. Un montón de gente hizo estrés postraumático solo por estar en la ciudad de New York viviendo. Y no tuvo nada que ver, no conoció a nadie, no estaba cerca, no salió de su casa. Son hechos tan gigantescos que, bueno, pero por eso afectan a mucha gente aunque no estuvieras en ese lugar, ¿no? Claro, pero por eso por ahí no, a veces tan directo, ¿no? Como una enfermedad que es propia. Y hay uno ahí... Y además ahí lo no que sé. pasó con ese... Tampoco quiero hacer un programa sobre eso, porque estamos hablando en general, pero lo que pasó también con las Torres Gemelas es que fue como un mensaje a que no estás seguro en ningún lado. Digo, y es como... Es el mensaje del terrorista, ¿no? Infundir el miedo en toda la sociedad. Es decir, no estamos seguros en ningún lado y te puede pasar en cualquier... Hasta Nueva York, que es como un lugar que decís, no, acá no va a pasar nada. Bueno, por eso... Digamos, es tan grave, tan gigante, que más allá de no estar en el lugar, gente que para ahí está en otro país y también le pasa lo mismo y tiene ese síndrome postraumático. Sí. A propósito de la resiliencia y de esta situación y superar la adversidad, de eso estamos hablando en el programa, tenemos un ejemplo de alguien que, bueno, luchó mucho por los derechos de la gente de color. Me refiero a Nelson Mandela. Para mostrarles un poco quién fue Nelson Mandela, que estuvo 27 años preso, 27 años detenido por pensar diferente, por querer una sociedad más justa y mejor. Después, por suerte, y creo que es un gran ejemplo de resiliencia, porque además después no solamente llegó al poder, sino que hizo mucho para que este apartheid y esta situación entre blancos y gente de color no siga existiendo. Vamos a ver. Nelson Mandela fue un dirigente político sudafricano fundamental para combatir el llamado apartheid en su país. Nació en 1918. Desde joven integró distintas organizaciones orientadas a combatir el colonialismo. Una vez que el Partido Nacional llegó al poder en 1948, fue arrestado varias veces por actividades sediciosas. En 1962 fue acusado de encabezar una conspiración para derrocar al gobierno y fue sentenciado a prisión de por vida. Mandela estuvo preso 27 años. Durante todo ese tiempo, diversas campañas internacionales pidieron su liberación, que finalmente ocurrió en 1990. En ese momento, Sudáfrica vivía un clima de tensión social y política por la segregación racial, y Mandela fue un militante activo para que ese estado de cosas se modificara. En 1994 se presentó a elecciones y se convirtió en el primer presidente sudafricano de raza negra. Creó una comisión para la verdad y para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidos en los años del apartheid. Después de su mandato, se retiró de la política y se dedicó a combatir la pandemia del SIDA a través de la Fundación Nelson Mandela. Obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Falleció en 2013, a los 95 años.
Su figura quedó en la memoria colectiva internacional como un símbolo de lucha por los derechos civiles y de la capacidad para superar grandes adversidades. Impresionante. Me ha tocado estar en Ciudad del Cabo, donde estuvo detenido, una celda de 2x2, terrible, que uno va ahí, lo ve y no puede entender que alguien haya estado 27 años privado de su libertad sin haber cometido ningún delito y que, bueno, lo hablaba recién con Ale, ¿no? Esto de tener metas y objetivos para salir adelante y eso te mantiene a flote, te mantiene vivo, te mantiene pensante, ¿no? Para no perder la cordura, porque realmente una situación infrahumana. Muchas veces el hecho de tener un propósito en la vida es lo que te hace vivir. Se hablan muchas veces, inclusive cuando fue en la guerra con judíos y demás, que muchos sobrevivían a campos de concentración, sí, porque tenían, cuando salga de acá, voy a hacer tal cosa. Y eso era lo que los hacía mantener como... El objetivo. El objetivo, más allá de todo lo terrible que iban viviendo, ¿no? Y la suerte y un montón de otros factores. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Mandanos tu porqué a porqué@banderinatv.com, las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. El tema es interesantísimo y después de la pausa vamos a seguir y vamos a traer más invitados. En este caso nos vamos con una pregunta, a ver si la saben, es esta. La pregunta, para jugar un poco con ustedes, ¿quién fue el director de la película Forrest Gump? ¿Robert Zemeckis, David Fincher o James Cameron?